El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 4 de junio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy. Deutsche Bank liquidó la garantía del contrato de swap de oro que tenía con Venezuela y tomó el control de 20 toneladas de metal precioso que había entregado nuestro país a cambio de un préstamo por el orden de 750 millones de dólares. Parte del acuerdo de financiamiento firmado en 2016 establecía que Venezuela recibía el dinero del banco alemán y tenía que entregar en depósito 20 toneladas en garantía. El convenio, que debía expirar en 2021, se resolvió anticipadamente ante el impago de los intereses. Esto lo publica la agencia Bloomberg. La pregunta que nos hacemos es, ¿el equipo de Nicolás Maduro va a asumir alguna responsabilidad por esto, tomando en cuenta la falta que hacen estos recursos en este momento en nuestro país? Evidentemente la inquietud es simplemente retórica. Justo hoy la Asamblea Nacional aprobó un informe sobre la emergencia humanitaria en el país y advirtió que vamos camino a una catástrofe. Varios datos. Los medios de comunicación lograron ingresar al Palacio Federal Legislativo tras entrar a empujones y pasar por encima de la custodia de la Guardia Nacional. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió las credenciales de la embajadora designada por el presidente encargado Juan Guaidó, María Teresa Belandria. La rusa Rosneft aseguró que no va a disminuir significativamente su producción en Venezuela. Justo hoy, Reuters confirmó que la producción de crudo en nuestro país cayó por debajo de 900.000 barriles diarios, según documentos de PDVSA. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, se encuentra en España luego de salir de Venezuela por la frontera con Colombia, tal y como lo confirmaron autoridades del país ibérico. Y atención a los datos, 94,8% de los venezolanos evalúa negativamente la situación del país, es prácticamente un consenso, y 84% valora negativamente a Nicolás Maduro, según la última encuesta de Data Análisis. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de lo ocurrido hoy con los medios de comunicación, su ingreso finalmente a la Asamblea Nacional, luego de permanecer fuera de las sesiones, al menos durante 4 semanas, los periodistas en compañía de los diputados lograron sobrepasar las barreras de seguridad que estaban a las afueras del Parlamento. Tenemos una declaración que ofrecía el presidente encargado, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, reaccionando a esta situación. Vamos a escucharlo. Hoy Venezuela cuenta con una libre prensa que también no se deja ni amilanar ni amedrentar en busca de la verdad. La verdad ya la conoce Venezuela, la verdad que quiere cambio, la verdad que hoy su prensa, sus periodistas logran el ingreso al Palacio Federal Legislativo. Debemos hacer ese reconocimiento a la libre prensa y también a los diputados que estuvieron acompañándolos para lograr el acceso, que lo sepa el mundo al MAS. Creo que es una oportunidad para, 5 semanas por haber militarizado el Palacio Federal Legislativo, que no permitían el acceso a la libre prensa. Una dictadura pretendía prohibir o sacar la verdad. Seguramente cuando estoy hablando aquí ya han tumbado la señal de internet.
parte de las declaraciones que ofrecía el presidente Juan Guaidó. Vamos a tratar de contactar a Carlos Correa de Espacio Público. Estuvo allí. Lo veíamos en medio de esa situación. Prácticamente los periodistas tuvieron que ingresar a la fuerza para dar cobertura, para cumplir con su labor a la sesión celebrada hoy en la Asamblea Nacional. Se aprobó este martes un informe sobre la emergencia humanitaria en nuestro país. De hecho, el presidente del Parlamento alertó al mundo sobre la emergencia humanitaria compleja y, bueno, entre otras cosas, decía que vamos camino a una catástrofe. Portales como el Universal dan cuenta de ello. La Asamblea Nacional, en su sesión ordinaria de hoy, aprobó el informe referente a la emergencia humanitaria compleja en el país y debatieron sobre la crisis hospitalaria que ha causado el fallecimiento de gran número de venezolanos, y en el caso concreto del JM de los Ríos, de niños. Sobre este tema, escuchábamos ahora la posición expresada por Nicolás Maduro en entrevista concedida a Jorge Ramos, la cadena de noticias Univisión, este material que fue confiscado en el mes de febrero para detener posteriormente al equipo de periodistas y expulsarlos de nuestro país. Él decía que emergencia humanitaria es la que había en los Estados Unidos. En esos términos se expresó Nicolás Maduro, por eso siempre citamos al vicecanciller italiano que estuvo de visita en nuestro país. Él decía al Clarín de Argentina que luego de reunirse con Maduro le parecía que estaba totalmente desconectado de la realidad, palabras más, palabras menos. Lo cierto es que esta emergencia efectivamente a estas alturas ha dejado varias víctimas mortales y varios niños producto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Si les parece, chicos, vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera.
El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el Radar de los Barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y vamos a reponer enseguida una declaración de la diputada Manuela Bolívar. Ella tomó la palabra el día de hoy a propósito de la emergencia humanitaria compleja que afecta a nuestro país, camino, como han dicho los parlamentarios, a la catástrofe que nos ha tocado ver y narrar lamentablemente en este espacio, producto de la falta de insumos, de la desinversión, y yo les diría incluso de la corrupción, de la voraz corrupción que ha sufrido nuestro país. Entre otras cosas, algunos datos que compartieron hoy los parlamentarios en la sesión. El diputado Alfonso Marquina fue el primero en hablar, haciendo referencia a los atropellos, violación del gobierno de Nicolás Maduro a la inmunidad parlamentaria. Eso se mencionó hoy durante la sesión. Y en lo referido a la emergencia humanitaria compleja, el presidente encargado, lo decíamos al inicio, dijo: vamos camino a una catástrofe, alertamos ante el mundo desde la Asamblea Nacional no solo la emergencia humanitaria compleja, sino que vamos camino a la catástrofe. No se trata de un bloqueo, respondiendo a los argumentos que también ha utilizado el equipo de Nicolás Maduro para justificar lo que está ocurriendo, sobre todo con este programa de trasplante de médula ósea que se canceló, que existía con el gobierno, con Italia, y que, dejó de funcionar por falta de pago. El diputado Miguel Pizarro decía en su Twitter: hoy en la sesión ordinaria fue aprobado el acuerdo presentado por la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria que alerta del riesgo de catástrofe humanitaria, con el impacto que esto tiene y seguramente podría degenerar en la región. Vamos a escuchar a la diputada Manuela Bolívar durante su intervención el día de hoy. Con la historia de Daisha. Daisha es una bebé que recibimos en el centro nodriza de La Dolorita hace 2 meses. Tenía 6 meses y cuando entró pesaba 3 kilos 400. 6 meses. Cuando nació tenía 3 kilos 200. Es decir, en 6 meses la bebé solo había logrado ganar 200 gramos de peso. Mientras estuvo en nuestras manos, logramos subirle 200 gramos. Es decir, cuando murió, y murió la semana pasada, murió de 3 kilos 700. Daisha no llegó a conocer el hospital porque murió en su casa, murió de un paro respiratorio, en los brazos de su mamá, quien tiene 22 años y también tiene desnutrición. Esta es la historia de muchos niños que nos topamos hoy, porque la verdad hoy Venezuela ve con muchísima frecuencia velorios de muchachitos. Ataúdes blancos que antes se veían con poca frecuencia, hoy son el común denominador de cosas que se ven en nuestros barrios. Y se ven por desnutrición. Y este es el caso de Aisha, que no llegó a tocar un hospital. Pero yo les quiero hablar, por ejemplo, de Eric Altuve. O les quiero hablar de Daniel Laya. Daniel Laya, yo hablé de él hace unos años atrás, porque él murió hace 2 años.
fue uno de los jovencitos de 2 años que entró en la unidad de nefrología del JM de Los Ríos. Tras mucho tiempo de espera, tras múltiples catéter, tras no colocarle y no poder hacerse un trasplante, Daniel Laya murió. Murió de 2 añitos y medio. Su mamá Carmen es del estado Guárico, es campesina. El caso de Eric, su mamá, Jennifer, también una joven, porque hay que decir que todas estas mamás son muy jóvenes, también se vino para acá, es de Caracas, ella es de Petare, ella viven en Petare. Y Eric murió hace unos días. Y esta noticia de Eric nos conmovió a todo el país, como le conmovió las 3 muertes más de niños por la espera de un trasplante de médula ósea. Hay que decir que no solo son esos 4, hoy son los 26 que están esperando. Parte de las declaraciones de la diputada Manuela Bolívar, en ese contexto decíamos, la agencia Bloomberg informa sobre lo que ha ocurrido con este swap de oro valorado en 750 millones con Deutsche Bank. Ha decidido la entidad financiera liquidarlo, tomando en cuenta el impago del equipo de Nicolás Maduro. Y en uno de los extractos que compartíamos con ustedes, parte del acuerdo de financiamiento firmado en 2016 establecía que Venezuela recibía el préstamo del banco alemán y tenía que entregar un depósito de 20 toneladas como garantía, toneladas de oro. El acuerdo debía expirar en 2021 y se resolvió anticipadamente debido a la falta de pago de intereses. Bueno, esto dijo una fuente que no quiso ser nombrada según la agencia de noticias Bloomberg. Comentábamos al inicio, a propósito de la caída de la producción de petróleo en nuestro país, Reuters informaba, citando documentos de Petróleos de Venezuela, que la producción había caído en nuestro país por debajo de 900.000 barriles diarios. Esto tiene como el impacto directo sobre el acceso a la gasolina. Y sobre esto ha declarado nuestro invitado la caída del Producto Interior Bruto que ha proyectado el Fondo Monetario Internacional, que se calcula en 25%, lamentablemente será superior, tomando en cuenta la falta de combustible. En el caso concreto de los ganaderos en el Táchira, la producción de carne y leche cayó 70%. Para hablar al respecto, saludamos al presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira, Leonardo Figueroa. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a su programa. Mucho interés de conocer los detalles acerca de estas cifras que han ofrecido ustedes y que seguramente van a tener un impacto no solo en el Táchira, sino en el resto del país. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, lamentablemente nosotros hemos venido desde hace mucho tiempo ya, porque esto no es nada nuevo. El estado Táchira ha sido uno de los más golpeados a lo largo de estos últimos años de revolución, con cortes eléctricos y con el tema del combustible. Hoy por hoy pasamos de un estado de emergencia a un estado de caos. En estos momentos, en cualquiera de los municipios productivos del Táchira o inclusive en la ciudad capital, San Cristóbal, para surtir 30 o 40 litros de gasolina se requieren un promedio de 5 a 6 días de cola, porque las gandolas no están llegando. Se demora en una estación de servicio a veces hasta 8 días para que llegue unos 38.000 litros, que es lo que transporta una gandola, y pues la gente tiene que esperar allí con unas numeraciones que a veces llegan a los 1.500 y 1.800 carros. Entonces, de verdad que es muy difícil trabajar así. La leche no la están recogiendo la industria y muchas queseras, no la están recogiendo a tiempo, lo que genera grandes pérdidas, porque el productor puede almacenar en un periodo corto, tomando en cuenta de que la leche requiere la refrigeración, los cortes de luz son a veces por más de 12 horas y se pierde la leche. Entonces esta es una situación muy complicada y todo esto se va a sentir en todo el país, porque recordemos que el suroeste andino, porque no es solamente el estado Táchira, estamos hablando de Táchira, Zulia, Mérida, Barinas, municipio Paz del estado Apure, producen más del 60% de la leche y el queso y la carne que se consume en Venezuela. Tengo que preguntarle a nuestro invitado, porque 70% es una barbaridad. ¿De qué cantidad de carne y leche estamos hablando, señor Figueroa?
Bueno, solamente en el estado Táchira se estima que la caída ha sido superior a 200.000 litros de leche diaria. Entre la leche que se pierde, la leche que se deja de producir, porque los ganaderos toman decisiones muy drásticas, como es el destetar los becerros, soltar las vacas con los becerros, destetar y no ordeñar más, o a veces de 2 ordeños se pasa a un solo ordeño. Entonces todo esto va en una caída drástica de la producción nacional, que luego para recuperarla nos costará mucho, porque comienza un ciclo nuevo, tanto de la preñez de las vacas como incorporarla nuevamente al ordeño. Eso lleva mucho tiempo y trabajo, y esa producción nos va a costar recuperarla. Yo le pregunto ¿qué puede pasar si no se toman medidas? Esta crisis eléctrica se ha lamentablemente prolongado en el tiempo. Lo mismo ocurre con la escasez de combustible. Lo escuchamos. Bueno, aquí puede suceder algo terrible que a lo mejor puede sonar muy drástico, pero podríamos llegar a una hambruna, porque si no hay el apoyo en cuanto a electricidad y combustible para los sectores productivos del campo, lamentablemente la producción va a caer mucho más, y al final quien va a sufrir las consecuencias de todo esto es la población, la población que no va a tener los productos para el consumo a ningún precio. Señor Figueroa, ¿han tomado alguna decisión drástica? ¿Qué han conversado ustedes? ¿Han decidido, digamos, esperar a ver si ocurre un cambio? ¿Se han comunicado con alguien, con algún funcionario para expresar hemos lo que está ocurriendo? Tenido algunas reuniones con los altos mandos militares, con la gobernadora del estado Táchira, con instituciones públicas vinculadas a nuestro sector, pero lamentablemente no hay la capacidad de respuesta para solucionar la problemática, ni el problema de la electricidad, que no lo manejan ellos a nivel regional, y el problema del combustible también se está escapando de las manos, porque lamentablemente no hay el suficiente combustible, y pareciera que siempre deciden tomar medidas primero por aquí, por la zona de frontera, pero no se dan cuenta que están haciendo un grave daño, porque también somos las zonas productivas del país, la de mayor producción. Entonces, de verdad que estamos en un callejón sin salida, y la conflictividad política no se pone de acuerdo, no se soluciona nada, y el país en picada. ¿Cuánto tiempo tomaría recuperar la producción de leche y carne, al menos en el estado Táchira, si se tomaran las medidas necesarias de inmediato, señor Figueroa? Bueno, por lo menos 1 o 2 años para poder recuperar el rebaño. Hay otra serie de problemas también que estamos viviendo, que es el tema sanitario, el tema de las vacunas, de los medicamentos. Todo esto también influye. Yo estimo que por lo menos 1 o 2 años trabajando muy duro y con todas las herramientas a la mano. Por lo que usted dice, señor Figueroa, entendemos que las autoridades, al menos con las cuales ustedes se han reunido, no les han dado respuesta. No hemos tenido respuesta. O sea, hemos tenido pequeños apoyos en cuanto a combustible. Hace un mes tuvimos un apoyo, pero ya un convenio que habíamos hecho ya no lo están respetando, entonces estamos en una situación cada vez peor. Leonardo Figueroa, gracias por atendernos, acompañarnos, presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira, Azogata, expresando cuál es la situación producto de la crisis eléctrica y la escasez de combustible. Algunos de los datos que han compartido nos hablan de una caída de la producción por el orden de 70%, con el impacto que esto va a tener. Por eso hoy se hablaba de catástrofe humanitaria. Ojalá no lleguemos a ese punto en nuestro país, pero la situación francamente se complica, como lo confirma el señor Figueroa. Gracias por atendernos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el maestro José Vicente Scorza. No quiero verme el ombligo. Quiero una actividad científica consona con la realidad. Eso creía José Vicente Scorza, quien dedicó su vida al estudio de enfermedades como la leishmaniasis y el mal de Chagas, y se convirtió en una figura central de la investigación y la docencia en medicina tropical en Venezuela. Nació en 1924 en Caracas. Estudió en el Instituto Pedagógico Nacional, de donde egresó con el título de profesor de Biología y Química en el año 1945. En el doctor José Vicente Scorza confluyeron tres cualidades: un amplio conocimiento de la biología y una visión integradora y una férrea disciplina científica que incluso ejerció estando preso bajo la dictadura de Pérez Jiménez. Pero sobre todo, el maestro Scorza, como le solían llamar, fue un notable educador y predicador de la ciencia con contenido social. Su ferviente manía de enseñar el quehacer científico lo llevó a despertar la curiosidad de cientos de inquietos jóvenes por la investigación científica. Para él, el conocimiento debía compartirse de manera sencilla y asequible. De lo contrario, no era verdadero conocimiento. El doctor Scorza fue fundador y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Fundó también centros de investigación en los estados andinos de Mérida y Trujillo, a los que entregó la mayor parte de su vida. El maestro Scorza falleció el 18 de agosto de 2016 en la ciudad de Mérida, dejando un invalorable legado de sabiduría a las nuevas y futuras generaciones. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión
750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de el último o uno de los últimos estudios de opinión de la encuestadora Data Analysis. Hay datos muy interesantes. Este documento fue presentado a finales del mes de mayo, hablando de los escenarios económicos políticos para Venezuela en 2019. Para hablar al respecto nos acompaña Antonio Gil Yepes, presidente de Data Analysis. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mucho interés de conocer algunos de los datos que ustedes publican en este estudio. Nos llamó la atención, bueno, varios, pero iniciaría a partir de dos elementos. El 94,8% de los venezolanos evalúa negativamente la situación del país, lo cual no parece extraño tomando en cuenta la crisis, la profundidad de la crisis que afecta a Venezuela. Y sí, Nicolás Maduro tiene 84,1% de valoración negativa. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, que es un país en unas condiciones sumamente difíciles, y no solamente son las socioeconómicas, sino que tenemos un país que tiene un presidente interino que puede ser cuestionado por el gobierno, pero es reconocido por casi 60 países. Tiene un país que tiene 2 asambleas, tiene un país que tiene 2 tribunales supremos de justicia. Entonces, tiene un país convulsionado política e institucionalmente también, un país inédito. Por otro lado, pues tienes una crisis cultural muy grave, en donde los valores no son enriquecerse, sino sobrevivir, no son responder, ser asertivo, sino huir a través de las migraciones, y no es realizarte en la vida a través del trabajo y de la formación, sino es entrégate a un buen árbol a ver que si se le cae una caja de comida. ¿Entiendes? Entonces, tienes un país en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural completamente tergiversado. País anormal o en caos. Bueno, entonces después vienen los escenarios que se plantean en estas circunstancias, entre los cuales podemos identificar el ciclo electoral, el cual se llegaría a través de unas supuestas negociaciones, el escenario de la transición cívico-militar, un escenario de una invasión militar, que es la que, bueno, Donald Trump no ha descartado, como dice, cuando todas las opciones están sobre la mesa, y tienes un escenario de Maduro se queda, que no hay que descartarlo. Entonces, bueno, por otro lado, ahí también tienes unas preguntas interesantes sobre esas opciones de esos 4 escenarios. Entonces, cuando tú le preguntas a los venezolanos qué cree usted que va a pasar, las respuestas se reparten bastante parejo entre los 4 escenarios. Entonces, eso significa que la gente no sabe lo que va a pasar. ¿Ok? Luego pregunta, ¿y qué quiere que pase? Bueno, entonces la gente se perfila por el escenario de negociación y elecciones. Pero luego le haces una tercera pregunta, ¿y qué tiene que pasar para que cambie el gobierno? Que es lo que quiere el 78% de los venezolanos en esa misma encuesta que estamos refiriéndonos. Entonces, las 2 primeras categorías de respuesta son lo contrario a la negociación y la elección, lo contrario a los cívicos. Entonces aparecen las 2 primeras respuestas muy mayoritarias. 1, el que los militares venezolanos intervengan, y 2, que hay una intervención militar extranjera. Es decir, tiene un país al revés. Tiene un país en caos, un país en donde la gente está verdaderamente desorientada y sometida a una situación económica, social, psicológica, política muy grave. Ahora,
más que desorientada, que también seguramente parece una población desesperada. Llama la atención justo estos datos de esta encuesta que entiendo, me corregirá si me equivoco, se realizó en el mes de mayo. Llama la atención que cuando preguntan lo que desea que pase, la gran mayoría, 41,9%, dice diálogo y acuerdo para realizar elecciones en el país, y lo que tendría que suceder, la gran mayoría, más del 70%, habla efectivamente, como advierte nuestro invitado, del apoyo de la Fuerza Armada y una intervención militar internacional. ¿Cómo interpretan ustedes esto que parece una contradicción? No es contradicción. No. Una cosa es lo que la gente cree que puede pasar, que no sabe, porque las respuestas se reparten muy parejas y muy bajas todas, con un amplio campo diciendo no sabe, no contesta. Lo que quiere que pase es una respuesta cívica, y lo que tiene que pasar para que las cosas cambien, bueno, entonces la gente cree que es una respuesta militar, porque la gente no tiene confianza en los elementos institucionales, cívicos y pacíficos. Una situación muy complicada, muy desagradable. Sobre el tema de la comparación de la aprobación de los líderes políticos en nuestro país, el mejor valorado, según este estudio de opinión que ustedes publican ahora mismo, es el presidente encargado Juan Guaidó, con más del 50%, y el peor valorado, Nicolás Maduro, con más del 80% de valoración negativa. ¿Cómo interpretan ustedes estos resultados? Bueno, que es parte de ese país contradictorio, en el cual pues una persona que es prácticamente un outsider, porque era un poquísimo conocido, aunque es miembro del partido Voluntad Popular, se coloca rápidamente como una opción importante, apreciada pues por la mayoría de la opinión pública. Y en el otro extremo pues está quien debería ser la persona más apreciada, pues si desarrolla un buen gobierno. En el caso concreto del resto de líderes políticos en nuestro país, no sé si llegan ustedes a hacer una interpretación de estos resultados, si la fotografía de la encuesta es absolutamente coyuntural, si estamos ante un cambio de liderazgo, es pronto para evaluarlo. ¿Cómo lo ve usted? No, bueno, después viene, si mal no recuerdo, María Corina, Leopoldo López, Enrique Capriles y Henry Falcón. Y por último, pues estaría el presidente Nicolás Maduro. Entonces, es interesante que, excepto Guaidó, que tiene más aprobación que rechazo de gestión, todos los demás tienen más rechazo que aprobación de gestión. Eso quiere decir que, bueno, en la opinión pública, Venezuela tiene escasamente un héroe, al menos por los momentos. Pero los demás, lo negativo supera a lo positivo. Es interesante porque ustedes ofrecen un diagrama de flujo, seguramente a la luz de la información recogida en la encuesta, con las variables en juego y los escenarios. Colocan como elementos a tener en cuenta la crisis generalizada, las protestas, la represión, las migraciones, el lavado, el narcoterrorismo, presiones internacionales, apoyos y sanciones. Yo le pediría un comentario acerca de este tema, porque también ofrecen en este trabajo presentado a finales de mayo un poco las principales variables macroeconómicas que nos ayudarían a entender qué terreno estamos pisando. Lo escuchamos. Bueno, las variables macroeconómicas tienen una caída del PIB ya que ronda el 50% en los últimos 5 años, y se espera una caída importante este año también. La inflación de este año puede ser menor que la del año pasado, pero nadie estima que sea menos de 1.000.000%. Entonces será otra vez la inflación más alta del mundo.
con una crisis de accesibilidad a los productos y por ende de caída del consumo, que es lo que se está reflejando en la caída del Producto Interno Bruto. Lo más preocupante es que no hay ningún anuncio de política económica que permita prever que puede haber una reactivación económica. Sí, me refiero a cosas tan importantes como formalizar que hay una liberación de los precios. Me refiero a cosas tan importantes como eliminar el encaje bancario. Ha eliminado prácticamente el financiamiento, los créditos bancarios. Y no hay ninguna economía en el mundo que se mueva sin crédito bancario. Eso no existe en ningún sector, en ningún país. Entonces, bueno, otra medida reactivadora fundamental sería el devolver las propiedades estatizadas o confiscadas. El otro sería pagar deuda, salir de la moratoria en que estamos, pero pagar deuda y hacerlo a través de la conversión de deuda en capital, no en pedir crédito a organismos internacionales para pagar deuda, ni mucho menos para defender el valor del bolívar, lo cual me lleva a una otra medida muy importante, que es la dolarización legal de la economía venezolana. Olvídese del bolívar. Eso no hay que defender el valor. No hay que poner a pelear a los diferentes sectores de la producción o de la economía en Venezuela a pelear por la sobrevaluación o por la subvaluación. No. Integremos una moneda alrededor del dólar y aquí se gastan los dólares que hay. No se pueden gastar más porque no podemos imprimir dólares. Mientras mantengamos a un sector administrativo, político, creando liquidez simplemente para hacerle creer a la gente que hay un dinero que no tiene respaldo en la producción, estaremos sujetos a una situación inflacionaria y a una situación de un crecimiento económico insuficiente. Nos llama la atención la valoración de las instituciones en nuestro país. Lo que ha ocurrido con la Asamblea Nacional, ustedes lo destacan con un gráfico. Luego de la juramentación de Juan Guaidó, aparentemente la valoración positiva mejoró en el caso concreto del Parlamento, y en el caso de la Fuerza Armada Nacional la valoración negativa supera el 81%. Quisiera su comentario. Sí, bueno, mira, la evaluación de la Asamblea Nacional más que se duplicó en un mes de una medición a la otra, después que eligieron a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Los 10 partidos que están representados en la oposición dentro de la Asamblea Nacional. Ese mensaje de unidad es lo que quiere la gente, y eso es lo que produjo ese vuelto tan importante y positivo para la imagen de la Asamblea Nacional. Después de eso, bueno, puede venir reforzado porque Juan Guaidó resultó una persona asentada, una persona ponderada, una persona bastante articulada en su hablar, sin grandes estridencias ni mover grandes emociones, porque probablemente la gente está cansado de las estridencias y de las emociones. Entonces, el señor Juan Guaidó, pues, aparentemente cayó muy bien y con una fórmula de equilibrio en la manera como se presenta. Bueno, eso es lo que está fundamentalmente detrás de ese salto en la evaluación de gestión de la Asamblea Nacional. Ahora, hay un dato que nos llama también la atención, que tiene que ver con estos escenarios electorales que no están planteados de momento. Es decir, no hay acuerdo que se conozca al respecto, pero ustedes colocan en una balanza Nicolás Maduro contra Juan Guaidó,
Y bueno, es sorprendente la diferencia, lo cual nos haría pensar que seguramente el equipo de Nicolás Maduro por eso mantiene esa posición reacia a permitir una transición a la democracia para finalmente llegar a unas elecciones transparentes en nuestro país. Le pediría un comentario al respecto, porque la diferencia se viene incrementando con el pasar de los meses. Hablo entre febrero y abril de este año. Lo escuchamos. Sí, mira, cierto, que la diferencia es abismal, pues 22 a 18 a favor de Juan Guaidó, pero eso no quiere decir que la situación del gobierno en un proceso electoral esté necesariamente perdida, porque primero tienes el tema de la abstención, que probablemente pueda rondar entre 30 y 40%. Segundo, tendría la necesidad perentoria de que la oposición vaya con un solo candidato. Si la oposición presenta dos candidatos, entonces la abstención ya no es simplemente 30 o 25, sino que ya tiende a 35, a 40, porque entonces hay gente que se desanima. Y por otro lado, el voto de los que vayan a votar por parte de la oposición ya estaría dividido entre el número de candidatos que se presentan. Y por otro lado, pueden surgir algunos candidatos que, aparte del de gobierno, como surgieron en la elección del 2013. Entonces, mira, una persona con un 20% que pudiera ser Nicolás Maduro versus más un 30%, un 40% de abstención, ya lo que quedan son 50 puntos por repartir o 40 puntos por repartir. Entonces, si tú repartes esos 40 puntos entre 4, bueno, un promedio, y asumiendo que no todos los votos se vayan para uno solo, con 20% se puede ganar una elección. Entonces, claro, es muy interesante también para el gobierno. Hacíamos la salvedad de que el equipo de Nicolás Maduro no ha dado ninguna muestra de querer llegar a esa situación, mucho menos de permitir una transición. Lo decía el canciller italiano en una entrevista al Clarín de Argentina. Él decía, bueno, nos reunimos con Nicolás Maduro en el marco de la visita del grupo de contacto y no lo vi con la más mínima intención de celebrar una elección en el país. Sí. Bueno, entonces me voy a tener que despedir y le agradezco la entrevista. Gracias, Antonio Gilberto, por atendernos, acompañarnos. Él es presidente de Datanálisis, ofreciendo detalles acerca de esta última encuesta de opinión que nos habla acerca de estos datos. Más del 90%, como parece natural, de los venezolanos evalúa negativamente la situación de nuestro país. 84,1% valora negativamente en este momento a Nicolás Maduro. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información. El gobierno de Aruba anunció este martes que el cierre de la frontera con Venezuela se mantendrá por 3 meses más, en vista de que el primer anuncio realizado el 10 de mayo está por caducar. Debido a que el primer anuncio, esto está entre comillas, está por caducar, el gobierno de Aruba decidió prolongar el cierre de la frontera. En vista de lo que está pasando en Venezuela, debemos evaluar la situación para después tomar una nueva decisión. Esto lo informó Belín Weber Croes, primera ministra de Aruba. Señaló que la ampliación de esta medida está justificada en la ley y fue discutida con los distintos miembros del gabinete de Aruba. Además, señaló que la situación en la que se encuentra el país es complicada. Siempre comentamos para ustedes que la actitud de los países, sobre todo de la región, cuando en el caso concreto de la administración que nos ha llevado hasta acá, bueno, entregó a diestra y siniestra recursos que pertenecían a todos los venezolanos, la actitud era otra. Sin embargo, en este momento que Venezuela atraviesa una crisis tan profunda, bueno, cada país asume una decisión. En el caso concreto, la de Aruba es cerrar sus fronteras. Sobre la salida de Lilian Tintori, simplemente comentar los detalles que publica El País de España en su versión electrónica a esta hora. La salida del país, recuerden, ella estaba en la embajada de España en Caracas, alojada como huésped junto a su esposo Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular. Los detalles que publica El País son los siguientes. El gobierno de España informó este martes de la entrada en el país de la activista venezolana Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, y de la hija menor de ambos tras abandonar la residencia de la Embajada de España en Venezuela. Tintori vive en Madrid. Viene a Madrid, a reunirse con sus otros 2 hijos de 6 y 9 años que se encuentran en España desde hace 3 meses, según fuentes próximas a la familia. Tintori y su hija Federica, de 17 meses de edad, acompañaban a López en la embajada donde se refugió hace algo más de un mes tras el fracaso del levantamiento contra Maduro. Dice la nota del País de España: durante el último mes, Tintori ha salido y entrado libremente de la embajada en Caracas, pero tenía prohibida la salida de Venezuela. Su llegada a España con su hija se produjo a través de Colombia, país al que llegó por la frontera terrestre sin que las autoridades venezolanas la detectaran. Es la información que publica El País de Madrid en torno a la situación de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.